Qué gusto saludarlos una vez más. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos muy contentos porque vamos a dar inicio a una nueva serie en Punto de Reflexión. El desarrollo de la iglesia del primer siglo. Alguien preguntará, ¿pero por qué regresar al primer siglo cuando estamos en el siglo XXI? Por eso, porque en el camino se cometen muchos errores metodológicos de interpretación bíblica y por desconocer el inicio de cómo Dios y a través de sus apóstoles que Él seleccionó en su momento, establecieron parámetros importantes para la iglesia. A partir del siglo III, siglo IV, se establece el canon del Nuevo Testamento, que es el referente para el asunto de regla y fe y práctica para nosotros los cristianos. Por eso es que en la iglesia protestante, que es el término que la general manejamos, decimos solo Escritura, porque vamos al Nuevo Testamento para ver qué parámetros el Señor estableció para su iglesia. Por eso es necesario que del siglo XXI saltemos al siglo I, para saber cómo se desarrolló la iglesia y cómo debiéramos retomar parámetros, principios, normas que el Señor estableció para nuestra conducta, para la regla y fe en cuanto a la práctica de los cristianos. Para ello me va a acompañar en estos primeros dos temas el pastor Moy Méndez. El primero que vamos a abordar tiene que ver con la inauguración de la iglesia. Y número 2, con la vida de los primeros cristianos. Para luego hacer los puntos de reflexión de cómo la iglesia debe de mantener principios para que haya un avivamiento y que vivamos bajo la plenitud del Espíritu Santo. Todos bienvenidos al programa, esperando llevar siempre a tu corazón palabra del Señor. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Aquellos que se están integrando, estamos trabajando la serie El desarrollo de la iglesia del primer siglo. Para ello, el pastor Moy me acompaña, pastor de Iglesia El Calvario aquí en la ciudad de Chiquimula. Bienvenido al programa una vez más, pastor Moy. Muchas gracias, pastor Marvin. Es un verdadero privilegio. Creo que esta incursión de reembobinado que haremos de volver al primer siglo no es con la intención de retroceder, sino antes bien planificar, ver en una perspectiva apropiada lo que Dios tiene para nosotros. Espero que no me hayas invitado por ser de los más antiguos, como quien dijese que estuve en aquel tiempo, pero es un honor estar con ustedes. Por eso vamos a hablar acerca de la inauguración de la iglesia. Para ello tenemos que ir a Mateo capítulo 16, verso 13 al versículo 17. Usted conocerá la gran declaración del apóstol Pedro. Dice la declaración de Pedro: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración del apóstol Pedro ante la pregunta de Jesucristo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces el apóstol Pedro declara lo que acabamos de leer. Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18, pastor Moy, y quise comenzar con este texto porque se ha desvirtuado en cuanto a la interpretación, porque algunos dicen que Cristo tomó a Pedro como el fundamento para construir su iglesia. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí ya se menciona el término iglesia y entonces Cristo dando a conocer este punto importante que se ha confundido a través de la teología, pastor Moy. Cuando todos nosotros observamos esta declaración, percibimos que a partir del siglo III y IV, cuando hay una injerencia y una declaración que unifica a cierto sector, llamándole universalidad, están buscando un caudillo, un representante, un presidente, un director, un directivo, y entonces toman como referencia esta descripción del verso 18 y encabezan con esta postura petrina, se llama, en donde arrastran a Pedro considerando que era el fundamento. Mas no es intención nuestra contradecir la iglesia tradicional, en lo absoluto. La iglesia tradicional ha sostenido esto y es más,
añadieron dogmas a todo ello que no han traído exactamente beneficios a la iglesia de Jesucristo. Quiero recordar entonces que iglesia representa agrupación, ecclesiae, asamblea. Sí. Y esto no se origina en una persona, al menos tipo Pedro. Sí. Se origina en Cristo y en la verdad aseverada por Pedro, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta verdad es la que da inicio a la declaración iglesia para nosotros. Y por eso, Pastor Moy, el hecho de que el apóstol Pedro no sea el fundamento, la piedra angular, la piedra principal, no le restamos la importancia de que fue un gran líder. Por supuesto. El asunto aquí es que se está definiendo un asunto dogmático, o sea, una cuestión dogmática, y entonces ahí ya entramos a debatir ciertos puntos y no queremos caer como a ahondar en este punto, no es nuestro interés, pero sí nuestro interés es determinar el fundamento de la iglesia. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 11 nos menciona la Biblia: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Jesucristo es el fundamento, es la piedra angular, es la piedra principal, Pastor Moy, cabe la pregunta: ¿dónde dejamos al apóstol Pedro en cuanto a este tema que estamos abordando, en cuanto al fundamento de la iglesia? Todos nosotros entonces venimos y enrolamos a este tipo de personalidades de su época y buscamos darle inicio. Por favor, estoy diciendo, damos. Los seres humanos tendemos a conceptuar. Quiero recordarles esto, y querido pastor, contigo sí, coincidimos en mucho, a pesar de la diferencia del origen de nuestra cultura académica. Berea, yo vengo de otras instituciones, sí, y Berea ha sido también para mí uno de los más ricos recursos, pero en todo esto todos coincidimos sinópticamente. El origen está en Jesús, pero sí, después él configura un grupo de personajes de a 12, llamémoslo así, en donde delega, responsabiliza, pero no quiere decir en sí que esto debe replicarse en una sola persona o mantenerse mentalmente ese formato en donde Pedro sustrae la atención que solo Jesucristo, porque no hay ningún otro en el cual nosotros podamos ser salvos, ni mucho menos verlo como la roca fundamental, la piedra base para nosotros. Y para ello es necesario leer las cartas del apóstol Pedro, las cartas petrinas, ¿verdad? Son cartas muy importantes porque él menciona que somos piedras vivas y él se incluye como una piedra viva, sabiendo de que la roca es Cristo. No se le resta importancia al liderazgo de Pedro. De hecho, en la Biblia y en los evangelios, Pastor Moy, Pedro siempre está hablando, siempre toma la batuta, siempre toma el liderazgo. Cuando uno examina también el libro de los Hechos, según los registros bíblicos, el pastor de la iglesia de Jerusalén fue Jacobo. Era un gran líder. En la iglesia de Corinto no solo se menciona a Pedro, se menciona a Apolos, que era un elocuente, según lo narra Lucas en el libro de Hechos. Llegó a Éfeso, llegó a Corinto de igual manera a predicar. Entonces vemos que Apolos era un gran predicador. Y en el capítulo 1, Pastor Moy, tenemos a Apolos, tenemos al apóstol Pedro y tenemos a Pablo. Quiere decir que los liderazgos no se concentraban únicamente y exclusivamente con el apóstol Pedro, sino que Dios levantaba más líderes, que su fundamento era Cristo, pero que sus liderazgos sirvieron para desarrollar la iglesia en el primer siglo. Sin la intención de desvirtuar la persona o la personalidad de Pedro, he de recordarles que con él se asocia, para con muchos de nosotros, en lo temperamental. Pedro era de los que hablaba primero y pensaba después. Y por eso es que le tocó retractarse en más de una ocasión. Es más, dentro de las cartas petrinas aparece que Pedro dice, así como dice nuestro hermano Pablo en algunas de sus cartas, algunas difíciles de entender. ¿Me doy a entender? Él está precisamente aseverando. ¿Cómo te hubiese sentido tú, mi querido, cuando, por ejemplo, Pedro va a visitar la casa de un hombre que lo manda a traer, lo manda a llamar? Y cuando llega y dice, yo no debiera estar acá porque ustedes son abominación a Jehová. Terrible. Los llega insultando. Terrible.
Quiere decir que Pedro, con lo rústico de sus expresiones, fue una de las personas que por magnificación divina hizo una declaración la cual Jesús elogió. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Eso lo pone en este entredicho para muchas personas. En ese sentido, nosotros los protestantes, vamos a decirlo así, los cristianos evangélicos, para que usted nos ubique en nuestro movimiento, interpretamos versículo 18 de Mateo capítulo 16, que el Señor iba a fundamentar la iglesia sobre la declaración de Pedro, no en Pedro. Sobre esa Esa es la conclusión, porque el versículo 18 literalmente dice, y yo también te digo, Cristo diciéndole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Sí. Eso es lo que encontramos también en el periodo de los padres de la iglesia. Creemos que también hay mucha base, el 95% de la interpretación bíblica es sobre la declaración de Pedro, sin restarle, repito, el liderazgo del apóstol Pedro y la influencia que él tuvo en el primer siglo. El segundo aspecto, Pastor Moy, antes de dar a conocer el momento exacto de la inauguración de la iglesia, dice la Biblia que el Hades tampoco va a poder contra la iglesia del Señor. Jesús dijo claramente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si ustedes y yo usamos los argumentos de lo que se menciona a través de la instrucción teológica, quiero solo hacer referencia a esto. El licenciado Marvin, no estoy hablando solo del pastor Marvin, estoy hablando de una autoridad en teología y en lo académico. Quiero recordarles que nosotros tenemos muchas aclaraciones que nos hizo la teología, pero eso no nos constituye en gente que depende de la teología, o sea, de lo que el hombre logra declarar, de lo que Dios se revela. Pero a ello el pastor Marvin le llama a estos hombres eruditos de otras épocas, les llamamos padres de la fe. O sea, personas que establecieron mecanismos y nos dijeron a partir de acá hacia adelante. A eso se le da cierta paternidad con respecto a la argumentación, a la justificación. Pero en base a eso, la Biblia nos concluye entonces diciendo que la iglesia no solamente va a ser la responsable de esto, sino también nos dice a continuación que habrá autoridad para que nosotros avancemos estableciendo el reino de Dios, no estableciendo una iglesia con nuestro nombre o con el nombre de los hombres, sino que el reino de Dios, en base a lo que Dios está diciendo, que nosotros ahora podamos ir en su nombre. Y esto nos lleva, por eso decía al inicio del programa, hermano Moy, a toda la audiencia, el origen de la iglesia es bien importante definirlo, porque la gran pregunta que los académicos hacen, y bueno, ¿y cuándo empezó la iglesia y cuál es la iglesia verdadera? Y entonces surgen los grandes debates, que la iglesia es tal, la iglesia no es esta. Entonces, Pastor Moy, cuando uno va al origen de la iglesia, encontramos ya en Mateo capítulo 16, en Juan capítulo 14, que Cristo aseguró también la promesa del Espíritu Santo, Joel capítulo 2, verso 28 al 32, que anticipó la venida del Espíritu Santo, y Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Él iba a ascender al Padre, también Él les dijo que esperaran la promesa y la llenura del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿verdad? Cuando sean llenos del poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el punto aquí, Pastor Moy, es ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Qué es lo que la Biblia nos menciona? Y me gustó eso porque usted dice la iglesia del Señor y el reino de Dios, no una denominación o un rótulo en particular, sino el reino de Dios vino a esta tierra. En la actualidad, usted y yo podríamos decir, a mí me gusta tal iglesia porque no dicen tal cosa o sí dicen tal otra. Hoy convendría que usted y yo observemos que tanto las expresiones de Juan 14, la declaración profética, voy a decir esto, la anunciación de Joel en el capítulo 2, verso 28 en adelante, hablando sobre derramaré de mi espíritu, está hablando no que dependamos de lo que dijo un hombre y de lo que funda un hombre llamado Pedro. Voy a tratar de subrayar esto solo para sacarlo con amor.
de este escenario. Sí. Se está hablando de una iglesia que tiene por cabeza a Jesucristo, por fundamento a Jesucristo, la cual va a hablar en su mismo espíritu. Claro. Va a depender de Él. No va a derramar sobre nosotros un poco sino derramará su espíritu. Toda la iglesia, no importa la edad que tengamos, las diferencias, la historia. Nosotros tocamos mucho la historia y apuntamos al futuro. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia de Jesucristo está en medio de esta eternidad para llevar a todos a la eternidad. En el siguiente segmento vamos a narrar la venida del Espíritu Santo, narrado en Hechos capítulo 2, verso 1 al versículo 13. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Bienvenidos al segmento Preguntas y Respuestas. El sufrimiento definitivamente es una realidad de la condición humana. Por eso tenemos que hablar el asunto de la muerte y el luto. Es importante que en las poblaciones la gente se una, familiares, amigos, vecinos, cuando hay una pérdida importante. Pastor Moy, nuestro invitado, la pregunta es la siguiente: ¿cómo ayudar a alguien que está de luto y que está en ese proceso que no quisiéramos, pero que es una realidad de la vida? Cuando el vacío que queda en la actualidad de todo ser humano, sea porque se pierda algún familiar, sea hacia arriba o hacia abajo, hablo de padres o hablo de hijos, cualquier tipo de parentesco o amistad requiere de una condición y capacidad inherente a la presencia de Dios en todo ser humano. A esto se le llama resiliencia. El hecho es de que usted y yo podemos sacar toda fortaleza de nuestro buen Dios para comprender que esto es parte de un proceso. Nosotros ahora entendemos que algunos descansan en los brazos del Señor. La Biblia nos dice que hay un tiempo para vivir y un tiempo para descansar. Quiere decir que nosotros hemos de aceptar que Dios da, Dios quita. Esto nos produce resiliencia. Y cuando usted y yo advertimos precisamente que nuestras vidas están en las manos del Señor, y viene a mi mente el recordar que en Isaías dice que el Señor se lleva a algunos aún antes de tiempo, dice, para que no miren malos tiempos. Quiere decir que la respuesta para algunos que dicen, ¿por qué se muere fulano si fue tan bueno? Bueno, de pronto porque Dios no quiso que viera algunas cosas difíciles del camino. Por favor, nosotros ahora podemos hallar consuelo al luto, sabiendo de que todos descansan en las buenas manos de nuestro Dios. Por eso hemos de hablarles para que sepamos dónde están en este momento. Yo creo que en este proceso, Pastor Moy, Dios es el principal actor, vamos a decirlo así, cuando acudimos en medio de un dolor, pero que también lleva un proceso. Hay quienes de repente que les lleva 3, 6 meses, un año aguantar el duelo del cónyuge, un hijo, un padre de familia, una pérdida importante, pero creemos que en ese proceso Dios va a dar la capacidad, esta palabra muy importante, resiliencia, sobreponerse a la adversidad. Definitivamente que todos nosotros tenemos esa condición, la cual Dios mismo creó en nosotros para avanzar y desarrollar, cumplir el propósito para lo que nos queda a nosotros. Así que ánimo, confiemos en las cosas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me encuentro con el Pastor Moy Méndez desarrollando la serie El desarrollo de la iglesia del primer siglo. Tenemos que empaparnos de cómo inició la iglesia, el Espíritu Santo que fue anunciado
en Joel capítulo 2, verso 28. Me sirvo, pastor, en leerlo literalmente porque lo vamos a entrelazar con Hechos capítulo 2, verso 1 al 13, que es la inauguración de la iglesia, y le vamos a explicar por qué. El verso 28 de Joel capítulo 2 dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Hay un anunciamiento ahí, Pastor Moy, que finalmente se concreta en Hechos capítulo 2, verso 1 al versículo 13. Si todos nosotros observamos esta descripción, ustedes verán que allí hay un atraso en donde pareciera que Pedro también se queda limitado. Porque cuando él presenta uno de los primeros sermones que ganan miles de adeptos para Cristo, que habla de la salvación de Cristo en el libro de los Hechos, capítulos del 3 en adelante, se menciona precisamente que Pedro dice: y derramaré de mi espíritu. Cuando Joel está diciendo derramaré mi espíritu, no de mi espíritu. Aquí tenemos dos tazas. Yo puedo derramar mi café, o puedo derramar mi café, es verterlo todo. Pero en un momento dado puedo decirle: pastor, voy a verter de mi café, y solo sería un poquito. No, Dios no está diciendo voy a verter un poquito, está diciendo voy a dejar en ustedes mi espíritu. Se refiere a la iglesia. Esa es la inauguración en donde se anuncia, pero luego se lleva a cabo. No puede pasar nada sin que esto comience con ese protocolo especial. Pastor Moy, pregunta interesante que le quiero hacer para toda la audiencia, con el fin de entender el término iglesia, cómo inició la iglesia, cómo se desarrolló, que es la serie que estamos trabajando. ¿Cuándo realmente se empieza a hablar de iglesia? Porque en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo que vino, que es lo que nos está explicando, que voy a derramar de mi espíritu, dice el profeta Joel, refiriéndose a la presencia de Dios, su espíritu entre nosotros, entre la iglesia y entre el pueblo de Dios. Y alguien preguntará bíblicamente y teológicamente por qué la iglesia en el Antiguo Testamento no aparece como tal, sino que son destellos del poder del Espíritu Santo y que se concreta finalmente en Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Si todos nosotros también, una vez más, vemos la historia, todas esas asambleas que siguieron a Moisés, que siguieron a Esdras, que estuvieron con Nehemías, todas podrían haber sido nominadas o mencionadas como iglesia. Pero en este caso estamos hablando encabezados por aquel que abrió la posibilidad de sacar a todos del Hades, de sacar de las tinieblas a la luz admirable con un monarca, con un rey. Quiero recordarle, las tinieblas no tienen monarca, las tinieblas tienen un príncipe, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores encabeza y es la cabeza del cuerpo llamado iglesia. A partir de este evento, tras la resurrección de Jesús, ahora hablamos de iglesia, ese cuerpo que tiene por dicha la vida de la cabeza para con ella y la presencia de su espíritu en toda ella. Y teológicamente aprendemos que en el Antiguo Testamento Dios seleccionando a Israel para hacer luz a todas las naciones. En el intento de Dios con su pueblo Israel, porque lo conformó, Abraham, a mi criterio, el padre de Israel, el padre de la fe, los patriarcas, Isaac, Jacobo y las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Dios la conformó para hacer luz a todas las naciones. Y en ese intento el pueblo de Israel falló en el propósito de Dios. Por eso es que teológicamente se nos explica que la iglesia aparece. Porque cuando uno estudia los evangelios y el libro de los Hechos, que es nuestro libro de estudio de esta serie, nos encontramos que Pablo iba a una sinagoga. Pero Pablo se molestaba porque él trataba de explicarles que Cristo era el Mesías, el que Dios había anticipado en las profecías. Y Pablo se molestaba porque decía, nos vamos a los gentiles mejor, porque ustedes no quieren comprender. Entonces en teología entendemos de que Israel falló en ese intento y se dio la oportunidad para los gentiles, Pastor Moy, donde claramente en el Nuevo Testamento no hay judío ni griego. Esas barreras en cuanto a nacionalidades se botaron, porque lo que va a unificar es la fe.
sin perder de vista que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel, porque algunos dicen, es que el Israel es la iglesia. Israel ya no existe dentro del plan salvífico futuro. Yo quiero decirle que el apóstol Pablo lo deja entrever en Romanos. 3 capítulos habla de cómo el Señor va a retomar con el pueblo de Israel y dice que cuando termine el tiempo de los gentiles. O sea, esto quiere decir entonces, Pastor Moy, que el pueblo de Israel falló en el intento de ser luz para todas las naciones, y es aquí donde surge la iglesia, donde ya no hay barreras de nacionalidad, sino que lo que unifica ahora es la fe en Jesucristo. Pastor, si en esta ocasión yo cambiara la visual, que es correcta la tuya, pero yo voy a darle otro enfoque y te dijera, no fallaron. Ciertamente cumplieron con su papel de mantenerse monoteístas, al grado que cuando comenzaron a declinar o fallar en esto, Dios los llama al orden y tienen que separarse de todas las parejas que se formaron con otras culturas. Sí. Bueno, en esto sí cumplieron con traernos a un solo Dios. Pero la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 3, verso 28, ya no hay judío ni griego. No es que está menospreciando al judío. Dice, es para todos. Sí. Por eso la iglesia está configurada para toda civilización, para toda cultura, para toda etnia. Colosenses 3:11, donde dice, no hay judío, no hay griego ni judío, no hay circunciso ni incircunciso. Está hablando de que la iglesia está abierta para que se cumpla el proyecto de Dios salvífico y salve a todo hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la iglesia. Y por eso es que entendemos que aparece la iglesia anunciándola a través del profeta Joel, derramaré de mi espíritu. Y en Hechos capítulo 2 es interesante porque Jesucristo asciende al Padre con esa gloria que él tuvo, pero que dejó el Espíritu Santo, era la promesa de Dios. Y antes de eso, Pastor Moy, fíjense que los discípulos, en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos, dice de la siguiente manera, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban orando en el aposento, estaban orando. Y yo me imagino, Pastor Moy, esperando la promesa que prontamente Dios derramaría en el cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Pero la orden no era salir a predicar el evangelio de Jesucristo, sino que primero esperaran el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de Dios. Y esto nos lleva a este punto de reflexión. La iglesia no puede avanzar si no estamos bajo el poder del Espíritu Santo para realizar la tarea de Dios. Si estamos observando desde allí este panorama, quiero recordarles que no estamos hablando de poder para sanar, poder para hablar en otras lenguas, poder para dones de ciencia o revelaciones particulares. No, está hablando, no se muevan hasta que no se cumpla la inauguración, hasta que no arranque el protocolo adecuado. Por favor, no quisiera que ustedes crean que estoy encasillando. Pastor, me das el honor de comentarte esto. La iglesia lo primero que hace es obedecer, que es lo que otras culturas no hacen. Nosotros lo primero que aprendemos es lo mismo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Sí. Y en este tema el Señor dijo, no se muevan hasta que no reciban autorización. Sí. Déjenme usar la palabra en vez de poder usarla, traducirla como autorización, hasta que estén autorizados. El pastor Marvin está autorizado. Él hace esto desde donde él está. Te felicito. Estuve viendo en estos días que fuiste honrado por nuestras instituciones académicas y deportivas. Y quiere decir que por alguna razón estás en boga. Tu recorrido te autoriza. Eres una persona que donde quiera que te pares, eres una autoridad. Eso es lo que la iglesia ha de esperar. No solamente la acreditación, sino que Dios dé el banderazo de salida y a partir del capítulo 1, verso 8, capítulo 2 del libro de los Hechos, aparece una iglesia poderosa, una iglesia autorizada, cumpliendo lo que Dios dijo. Y por eso es importante ser guiados por el Señor, ser guiados por el Espíritu Santo. La iglesia funciona. Este es el principio siempre para la iglesia, porque el Espíritu no cambia. Él es el mismo. Fue derramado el Espíritu Santo una sola vez. La inauguración de la iglesia se trata de eso.
el poder del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, tal como lo menciona la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el siguiente segmento vamos a narrar, y usted con Biblia en mano, Hechos capítulo 2, verso 1 al 13, porque vamos a narrar cómo el Espíritu Santo vino sobre aquel grupo de cristianos que recibieron la orden de esperar esta promesa. Como quiero retomar las palabras del pastor Moy, la autorización de Dios. Y ellos obedecieron, estaban juntos, estaban orando, y finalmente en Hechos capítulo 2, que lo vamos a narrar en el siguiente segmento, vino el Espíritu Santo dando el banderazo de salida para la iglesia del Señor. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Qué privilegio estar una vez más con ustedes en este interludio de lo que hemos estado estudiando. Mi nombre es Moisés Méndez y quiero recordarle precisamente que la historia nos sirve como un tapiz, como para conocer el recorrido que otros santos hombres, cuando decimos santos hombres, es porque hoy se han ganado este calificativo al recorrer el mundo, la vida, haciendo la voluntad de nuestro Dios. La iglesia primitiva, sin lugar a dudas, no es el punto a visualizar como para tratar de retornar y ser como ellos, pero ciertamente tuvieron un camino árido que avanzar en medio del sol candente de la indiferencia o de la oposición. Ustedes y yo hoy tenemos la ocasión de considerar que la fe fue transmitida precisamente por hombres de origen rústico en ocasión, pero que todos estaban advertidos por lo que decía el Antiguo Testamento que iba a cumplirse. La iglesia primitiva es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Sí, se iba a llevar a cabo una comunidad que estaba compuesta con Jesucristo como el primero. ¿Por qué razón digo esto? Porque el unigénito vino y se personificó y se nombró a sí mismo Hijo de Dios. Sí, es parte de lo que trajo el gran conflicto, pero al presentarse lo hizo. Va a la muerte, es la solución para nuestros pecados, sana a los hombres por su llaga, es sepultado, se levanta de entre los muertos, resucita y Él pasa de ser el unigénito a convertirse en el primogénito. Es el primero de muchos. Estos muchos somos vistos como la iglesia. La iglesia primitiva hace 21 siglos arrancó, pero nosotros 21 siglos después estamos precisamente llevando a cabo este quehacer, mostrando que lo mismo que se enseñó en aquel tiempo es hoy. No hay una modernidad, aunque hoy usamos ropas distintas. Tenemos la misma intención y corazón de lo que Dios ha querido que nosotros hagamos por lo que somos. Iglesia de Jesucristo, te animo a que podamos conceptuar precisamente lo que Dios nos dice en su Escritura. He de recordarte que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muéstrale al mundo entero que a partir de Jesús tu vida fue cambiada, transformada y puedas disfrutar a partir de este tiempo la plenitud de la eternidad, la cual has de mostrarle a todos para que vengan con nosotros. Bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la nueva serie, El desarrollo de la iglesia en el primer siglo. Del siglo XXI estamos transportándonos al siglo I porque la iglesia no ha cambiado. El Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, que lo describe claramente el médico Lucas, historiador de renombre de igual manera por los grandes intelectuales historiadores de la época presente, notamos cómo el Espíritu Santo vino. Hechos capítulo 2, Pastor Moy, en el versículo 1 nos menciona: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Aclaremos qué es la fiesta de Pentecostés y curiosamente por qué en esa fiesta Dios determina enviar el Espíritu Santo. Cuando todos oímos la palabra Pentecostés desde por ejemplo, nuestro origen latino,
o nuestro origen gentil, llamémoslo así, pues no tiene ningún sentido. Más toma un corte o una imagen religiosa, cual si fuese un evento en el que la iglesia recibe una caracterización distinta y se vuelve notoria por dones espirituales. Por favor, retrocedo un poquito más. No desvirtúo eso, solo les recuerdo que la fiesta del Pentecostés era una fiesta de judíos, en la cual se reunían en el día 50 para festejar y dar gracias por la cosecha. Todos estaban felices de que habían logrado procesar, trabajar y traer sus gavillas delante de Dios. En ese evento donde todos están juntos, no es un Shabbat, por cierto, no es un día sábado, es un día 50. Si hubiera sido un Shabbat, hubiera sido en el día 49, pero es en el día 50. Al parecer, un primer día de semana. Y entonces, ese día están todos juntos. Y aparece que Dios irrumpe, cumpliendo la promesa de Joel 2:28. Y en esa fiesta en Pentecostés, verso 9 en adelante, mencionan los lugares, Pastor Moy. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélites, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, esta fiesta concentraba a muchas nacionalidades. Era una fiesta cosmopolita y a donde llegaban todos con sus navegaciones y sus diferentes expertices en la agricultura. Recuérdese que esas sociedades eran altamente agrícolas, pero también textiles. Entonces viajaban por toda parte. En este tema, entonces aparecen hablando un mismo enfoque. Por eso dice, oíamos nuestra lengua, oían con interés lo que se decía o lo que Dios decía para que todos estuviesen unánimes. Pastor Moy, esta fiesta, si caía domingo, que es la referencia histórica, teológica que tenemos el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, si caía domingo o primer día de la semana, la primera pregunta, ¿el día de Pentecostés siempre caía domingo, primer día de la semana? Y la segunda pregunta, si es así, ¿cuál es la importancia, por así decirlo, el día que ahora nosotros tenemos para ir en familia a la casa de Dios, que sería el primer día de la semana? Nosotros en nuestra cultura domingo es como que el último día de la semana, pero realmente no. Es el primer día de la semana, estamos dando el primer tiempo y claro, se ha hecho oficial. En nuestros calendarios, en cuestiones acá en Guatemala, pues lo establecen como un día de descanso dentro de las reglas de trabajo. Es algo glorioso porque alguien podrá decir, sí, pero es que la Iglesia Católica Romana ha repercutido, pues es un beneficio en este sentido porque el día domingo se constituye en un lugar, en un primer tiempo para ir a la casa de Dios. Primera cosa, recuérdese que la iglesia arranca para nuestro beneficio como una comunidad que incluye a todas las sociedades, no solo a los judíos. Si hubiese sido una fiesta judía, nosotros guardaríamos el sábado, el Shabbat. Primera respuesta. Segunda respuesta. El hecho es de que para nuestro beneficio, al mostrarse Dios a todos en un primer día de semana, hablaba, si voy a tocar esto, espero que sea saludable para usted, el hecho de recordarle que aunque nuestro calendario actual es gregoriano, aparece el primer día de semana, el día domingo. Y mire qué hermoso, el primer día de semana no se trabaja. ¿Por qué? Porque el judío dejaba de trabajar el Shabbat, el séptimo día, el último día. Pero ahora nosotros, al reconocer que Jesús resucita en un día domingo o resucita el primer día de semana, por alguna razón también celebramos y el primer día de trabajo, día domingo, lo guardamos o apartamos en fe para Dios. O sea, no estamos confiando en lo que producimos con nuestro brazo o intelecto. Confiamos en que Dios es primero y por eso estamos con Él, estamos en Él y nos juntamos los días domingos. El punto de reflexión entonces sería, le dedicamos el primer tiempo de semana a Dios. Eso es lo que nos está enseñando la palabra, este principio. La resurrección de Cristo, según Mateo capítulo 28, fue el primer día de la semana. El día de Pentecostés, el primer día de la semana, es domingo. Y en el capítulo 2, el Espíritu Santo fue derramado el primer día de semana. Y eso significa
que nosotros dedicamos ese primer tiempo, Pastor Moy. Un asunto que podríamos comenzar produciendo, al contrario, mejor lo dedicamos a Dios, creyendo que el resto de los días Dios va a traer su bendición. Basado en Romanos capítulo 9, cuando dice la Escritura, si la raíz es buena, el resto del árbol es bueno. Si arrancamos bien, el resto va a estar bien. Tu trabajo no es lo primero, Dios es primero. Y encontramos en el Nuevo Testamento que al final el día de reposo, esto lo hemos abordado en otros temas, es Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 28, claramente así lo dice la Escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, el reposo verdadero, espiritual en el Nuevo Testamento es Cristo. Así que no es un asunto que nosotros estamos dando a conocer principios, ¿verdad? Porque de repente algunos por asuntos de trabajo están diciendo, bueno, pero es que el domingo o el sábado, por ejemplo, que hay un movimiento, los que van a la iglesia sabática, ¿verdad? O en el caso de los judíos, el Shabbat, y hay ciertos grupos que se le llaman mesiánicos actualmente en Guatemala, que es el sábado también. No queremos descartar porque al final es Cristo. O sea, el día es importante por referencia histórica, pero al final, Pastor Moy, Cristo es el reposo. Pero quienes pudiendo el primer día de la semana, que es domingo, descansar, no lo hacen. O sea, es un asunto de negligencia porque no solo trae salud espiritual, sino también bienestar familiar, Pastor Moy, y es un día para descansar mentalmente y físicamente de las labores. Si me permiten el compartir este tipo de expertise que viví en mi juventud. Estuve en la inauguración del uso del primer teléfono alámbrico en la iglesia El Calvario en Almolonga. Almolonga ya estaba en su enorme popularidad, donde producto de ser obedientes comienza a haber una multiplicación de producción agrícola. Sí. Ellos sin duda tuvieron este beneficio. Entonces yo llegué y tenían su teléfono colocado en el púlpito para recibir la primer llamada, hacer la primer llamada ese día domingo y ofrecerlo a Dios. Pero ¿sabe? No fue domingo. Debo recordarme con más claridad. ¿Sí? Fue un día lunes. ¿Por qué? Porque la gente de Almolonga dejó de reunirse el día domingo, porque era el día de la producción en donde se salía a Guatemala entera a repartir vegetales, a repartir el día domingo, sí, el día de plaza, el día de mercado. Sí. Y entonces ellos pasaron su descanso para el día lunes. Y entonces el día era una iglesia lunática. Suena cómico, ¿verdad? Pero era la verdad. Sí. Entonces todos volvían esa noche del domingo. Y con devoción. Y con devoción. Y el día lunes era su día en donde celebraban el culto del domingo, el día lunes. Pero sale por esto. Sí, la iglesia comprende este tipo de cosas. Y por eso es que notamos que al final el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Por referencia histórica fue un domingo. Eso es algo que está registrado en la palabra, no lo podemos cambiar. Sin embargo, cuando lo entrelazamos con el día de reposo, que es el tema de debate, decimos que no es el día, sino que es Cristo. Así es. Pero lo que sí bien es cierto es que cuando tomamos el principio, por ejemplo, del Shabbat, que no descartamos el principio, también es saludable. O sea, estamos diciendo que es saludable para la familia, porque yo digo, ¿en qué momento vamos a dedicar un tiempo, Pastor Moy, con la familia si no descansamos? ¿Cierto? Si durante la semana pues estamos en actividades laborales, la gran pregunta es, ¿cuándo vamos a dedicar un tiempo en familia? 2, para ir a la iglesia, y número 3, para hacer las cosas de la casa, para poder lavar, preparar para la siguiente jornada laboral. Entonces es importante también, Pastor Moy, tomarnos un tiempo para descansar, no solo por el hecho de dedicarlo para Dios, sino también que trae otros beneficios personales y familiares también. Por eso, cuando el Pastor Marvin, en las notas del blog que estamos trabajando en este momento, menciona que la iglesia arranca como una iglesia unida. Sí. Esto quiere decir que estaban unidos. Capítulo 1, verso 14, el libro de los Hechos. Y estaban en oración. 2 cosas. Una cosa es estar
juntos. Muchas personas se quedan en casa el día domingo, no van a la iglesia, están de reposo, están descansando, están lavando, pero no están en oración. Helo ahí porque nosotros esa es la gran diferencia. Invitamos a que actuemos como iglesia. Por eso como pastores siempre los animamos, vénganse el día domingo con su familia, no dejen a sus hijos en casa. Ese sería el punto de reflexión. El mejor día para ir en familia, a mi criterio, se pueden hacer los demás días, por supuesto, pero el día domingo es algo hermoso ir como familia porque los niños pueden recibir sus clases de escuela dominical. Hay programación para todos los niños. En algunas iglesias también hay programas para parejas. Por supuesto. El día domingo hay otros que lo dedican para su discipulado, para su membresía, para distintas ocasiones. El día domingo se puede tomar el tiempo en familia para edificarnos en familia y dedicar ese primer momento para el Señor. Así que quédense con nosotros porque venimos con los puntos de reflexión finales, entendiendo que en el día de Pentecostés finalmente se cumple la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28 y desde ahí hasta el siglo XXI, Pastor Moy, eso no ha cambiado. El Espíritu Santo está en su iglesia, en el pueblo de Dios. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré
siempre ahí, su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gracias por estar durante estos minutos con nosotros compartiendo la serie El desarrollo de la iglesia del primer siglo. Estamos ahora informando cómo la Escritura nos va mencionando la iglesia naciente, cómo se va desarrollando. Este es el primer tema que estamos presentando. Y finalmente concluimos, Pastor Moy, que en Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Y entonces cumplirían lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hasta entonces, la autorización, esa palabrita sería como el punto de reflexión. Con la autorización de Dios, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Del capítulo 2, en ese mismo capítulo, en adelante, hasta el capítulo 28, donde termina este libro, notamos que a partir de la venida del Espíritu Santo, nada ni nadie pudo detener el desarrollo de la iglesia. Si usted y yo vemos el transcurrir de los acontecimientos, hubo en esos eventos tanto favor de Dios que la gente recibía no solamente la realidad de lo que cotidianamente experimentaban, persecución, habían situaciones de explotación, habían momentos de desasosiego, pero el Espíritu Santo mantenía a todos unidos. Sí. Y la actitud de las personas era estar bajo este tipo, y por favor, permítame usarlo con la mejor intención, el tipo de gobierno que Dios puede darnos a nosotros. Sí. Esto yo no debo, ya no es porque me lo obligan, sino mi espíritu, el Espíritu de Dios en la vida del ser humano desde esa época se dejaba guiar. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 14, que en esto se distingue, no se diferencia, se distingue un hijo de Dios en que es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esa iglesia comienza a manifestar el poder de Dios en ese dominio. Aparte de que ciertamente debo aclarar que sí, ¿por qué hablaron en otros idiomas? ¿Cómo lo hablaron? ¿Cuánto tiempo lo hablaron? Todas las manifestaciones, las capacitaciones devueltas de parte de Dios, dando sanidades, dando soltura o libertad a los cautivos mentalmente hablando, cautivos en su sociedad. Sí. Todo lo que aconteciera, eso sí, a partir de ese momento, la iglesia empezó a manifestarlo. Sí, hubo sanidades múltiples, hubo resurrecciones, hubo cualquier cantidad de circunstancias maravillosas en donde, por estar bajo dominio, bajo control del Espíritu Santo, acontecían. Y la primera manifestación del Espíritu Santo cuando finalmente se inaugura la iglesia fue hablar en lenguas. La Escritura nos dice claramente en la perspectiva bíblica que habían de todas las nacionalidades, porque ya lo explicamos en otro segmento anterior, que a esa fiesta, una fiesta cosmopolita que venían de todas las naciones, concentraban una fiesta judía, y que finalmente los apóstoles tuvieron la capacidad por el Espíritu Santo de hablar los idiomas de ellos. Y claramente dice la palabra que ellos se sorprendieron de que porque ellos hablaban, siendo judíos, hablaban los idiomas del cual ellos habían nacido, dice claramente la Escritura. Al final lo que me llama la atención es que ¿qué es lo que comunicaban los apóstoles? Y dice claramente que comunicaban las maravillas de Dios, que es lo que nos está narrando el pastor Moy. Narraban las maravillas de Dios. Esa fue la primera manifestación del Espíritu Santo, hablar las maravillas de Dios. En nuestro contexto sería, pastor Moy, evangelizar. El primer fruto es evangelizar, hablar de Cristo a otras personas, de qué es lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Si el ser humano está hundido por causa del pecado, la primera maravilla es poderle mostrar salvación. Entonces,
Cuando el ser humano tiende a decir, estoy perdido, y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí. Entonces, la extensión de la palabra para mostrarles que hay fe que Dios quiere dar, hay un arrepentimiento que Dios quiere propiciar, hará que estas personas no solamente se maravillen de ese Dios misericordioso, sino que también podrán obtener salvación y vida eterna. Así que nos vamos de este programa y vamos a darle seguimiento, porque vamos a hablar acerca del libro de los Hechos, de cómo se fue desarrollando. Este primer programa, una introducción de cómo el Espíritu Santo finalmente vino, y al venir se inaugura la iglesia en Hechos capítulo 2. Pero en el siguiente programa vamos a hablar acerca de la vida de los primeros cristianos, ya con el Espíritu Santo en la iglesia, cómo se fue desarrollando y finalmente cómo eso aplica a la iglesia del siglo XXI. Gracias, Pastor Moy, por haber estado en el programa. Un saludo final para toda la audiencia. El dar a cada uno de los que estamos acá las albricias, la alegría de que estamos hablando de una iglesia que ciertamente tiene un punto de partida, pero que su conclusión será precisamente ese día en el cual se concluya viniendo Jesús como lo anunció, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo lo anterior y para mostrar algo nuevo en nuestros días. Nos vamos del programa citando esa promesa de Jesucristo que le hace al apóstol Pedro: ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Bendiciones del Señor. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.